Bien, chicos, buenos días. Estamos en la clase número 8. La clase anterior ya tomamos la primera. Y hoy día vamos a empezar un nuevo tema. El tema es tri. Ah, sí, no, era mi audífono que dejaba de sonar. Entonces, el tema que nos toca hoy día es triángulos. ¿Qué podemos decir de un triángulo? Es que es una figura geométrica de 3 lados. Pero chicos, esos 3 lados, ¿cómo se ocasionan? Uniendo, como les estábamos comentando, que Esteban me escribió por interno, uniendo 3 puntos no colineales. ¿Qué cosa era colineal? Que estaba en la misma línea. Entonces, ¿qué será no colineal? Que no está en la misma línea, ¿no? Por ende, ¿cuáles son los 3 puntos, profesora? Este, de verde y este. Ah, ya. ¿Cuáles son los lados? Los de acá. Lado, lado, lado. Entonces, profesora, un triángulo tiene 3 puntos, exacto, que se llaman vértices, ¿ya? Esos puntos son conocidos como vértices. Las puntitas son los vértices. Acá también lo tenemos. ¿Qué más? Y los lados. Ah, ya. Los lados, ¿cómo se denominan? Son segmentos. Recuerden el tema de segmentos. Un segmento tiene inicio y tiene fin. Entonces, este es mi inicio, este es mi fin. AB. El otro segmento será BC y el otro segmento AC. ¿Qué más tienen los triángulos? Profesora, como su mismo nombre lo dice, tienen 3 ángulos. ¿En dónde? En sus vértices. Allá, entonces, ¿dónde? Acá. Vamos a ponerle una letra griega, como ya conocemos. Alfa. Acá. Beta. Por acá. Eta. Correspondientes a los vértices, ¿no? Ya está. Ya, mis, entonces, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados. ¿Cómo se forma? Uniendo 3 puntos no colineales. Mis, entonces, ¿puede haber otro tipo de triángulo? Sí, puede ser este punto y este punto. Únelo. Ahí, más arriba, ¿ya? Acá. Ahí, mis, ¿así puede ser un triángulo? Sí, así puede ser un triángulo. De cualquier forma que tú te imagines, uniendo 3 puntos que no estén en la misma línea. Ya, mis. Ahora, ¿qué más? Ahora, estos triángulos tienen cualidades o características específicas. Entre ellas, vamos a hacer una clasificación según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados, se clasifican en 3 tipos de triángulos. El equilátero, de la raíz X significa igual, y látero, longitud de sus lados. La misma letra, ahí ya ves. Este vale L, este vale L, y este también vale L. Perfecto. Ahora, cuando un triángulo es equilátero, sus 3 ángulos también son iguales. ¿A cuánto? A 60 grados. Ahorita vamos a ver por qué 60, ¿ok? Pero son iguales a 60. Ya. ¿Qué significa isósceles? Isósceles significa cuando tiene el triángulo 2 lados iguales. Solo 2 lados iguales. En este caso, sería el lado AB y el lado BC. Ya, mis. Tiene 2, 1 y 2 igual. Y ese no, pues, ese es diferente. L podría ser 10 y M podría ser 8, por ejemplo, ¿no? Un ejemplito. Ya está, mis. Y en el último es el escaleno. ¿Cuál es la característica? Que todos sus lados son diferentes. Mis, ya. Entonces, en el escaleno todos sus lados son diferentes. Puede ser 6, 7, 8. Pero tiene que cumplir una propiedad, ¿ok? Todo triángulo tiene que cumplir una propiedad importante, que es la propiedad de la existencia o el teorema de la existencia. Eso lo vamos a ver más abajito. Chicos, esta clasificación que les estoy explicando es según la longitud de sus lados. ¿Habrá otra clasificación? Sí hay otra clasificación. El número 2 es según la medida de sus ángulos. Esa clasificación se las estoy dejando en el Classroom, ya está subido la teoría. Entonces, ahí, por favor, chequean bien la teoría. Apaga tu cámara, por favor, si no vas a salir en el video.
según la medida de sus ángulos. Y son 3 tipos de triángulos. ¿Okay? Los 3 tipos son, ¿quién me ayuda a ver? ¿Cómo se llama, si se acuerdan, a un triángulo que tiene un angulito recto? ¿Alguien se acuerda cómo se le llama? Triángulo, rectángulo. Rectángulo, muy bien. Ya, entonces, este triángulo, acá recuerden, antes se le pone triángulo, acá triángulo, acá triángulo. Se le llama triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno. Igualmente, cuando un ángulo es recto en un triángulo, se le llama triángulo rectángulo. Chicos, ¿qué pasaría si ya no hay ningún ángulo recto? Sus 3 ángulos son agudos. ¿Cómo se le llama ese triángulo? Triángulo. ¿Alguien se acuerda? Acutángulo. Acutángulo, muy bien. Acutángulo. ¿Por qué, profesor, acutángulo? Acutángulo se le llama cuando sus 3 ángulos son menores a 90. ¿Por qué? Porque recuerden el tema de ángulos, ¿no? ¿Es un ángulo agudo? Ah, el ángulo agudo es cuando es menor que 90. Ah, profesora, entonces, ¿este de acá es un triángulo acutángulo? Sí. Ese de ahí, que es el equilátero, también a la vez es acutángulo. Y este también parece que es acutángulo. Y este también parece que es acutángulo. Ninguno es rectángulo. Ya, me falta un tipo de triángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo se le llamaría a ese triángulo que tiene el ángulo obtuso? Obtusángulo. Obtusángulo, perfecto. Aquí nadie se va a poder equivocar, chicos. ¿Eh? El primero, ¿tiene un ángulo recto? Rectángulo. El segundo, tiene 3 agudos, acutángulo. Miren la raíz de la palabrita, agu, acu. O sea, relaciónalo y acuérdate, agudo, acutángulo. Y el último, obtuso, obtusángulo. Ya, pues entonces está demasiado fácil. Recuerden, son palabras esdrújulas y llevan tilde. Ya, Miss, entonces hay 2 tipos de clasificación, ¿sí? Hay 2 tipos de clasificación para mis triángulos, ya está. Ahora vamos a empezar a desarrollar los teoremas. Vamos a nombrar 5 teoremas hoy día. El día de hoy nos toca desarrollar 5. Demostremos los 3 primeros, ¿ok? Vamos a demostrar con su ayuda, chicos. No voy a demostrar yo solita. Ustedes van a ayudarme a demostrar. Primer teorema, ¿qué me dice? La suma de las medidas de los ángulos internos. ¿Qué tiene que ver o qué tiene que pasar con esa suma? Ah, esa suma es igual a un número. ¿A cuánto? A 180. Creo que ya algunos lo sabían. Si no lo sabían, ahora lo saben. Entonces, ¿cuánto vale la suma de los 3 ángulos de un triángulo? 180. Mis, así sea un triángulo rectángulo, como usted dice, triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, ¿también su suma vale 180 de los 3? Sí, de los 3 vale. Y si es obtusángulo, este tipo de triángulo que tiene un ángulo obtuso, ¿la suma de los 3 vale 180? Sí, la suma. Y si es un triángulo agudo, que ninguno es mayor a 90, ¿también la suma es 180? Sí, en cualquier tipo de triángulo, chicos. Cualquier tipo de triángulo. Ah, ya. ¿Y cómo demuestro esto? Fácil. Como tú ya sabes usar las rectas paralelas, lo que vas a hacer es, al inicio es prolongar. Vas a prolongar uno de tus lados. ¿Cuántos lados tienes? Tengo 3 lados, mis. AB, S y AC. Vamos a prolongar el lado, prolonguemos AC, o sea, para allá. Como está aquí, ¿no? Yo prolongué AC. Ahora, después de prolongar AC, lo que vas a hacer es trazar una paralela. ¿A dónde? Al otro ladito. Tú has prolongado este. Ya lo usé. No, vamos a poner con resaltador. Ya usé este. Ya usaste este. Lo que has hecho es prolongar. Ahora usa este. ¿Para qué? Para trazar una paralela. A mis trazo una paralela más o menos me va a salir así. Perfecto. Esa es paralela. ¿Cuál es la marca de la paralela? Las 2 rayas. Vamos a ponerle la marca. Listo, mis. Ya está. Ahora que le has puesto la marca, lo que vas a hacer es corresponder los ángulos. A ver,
Acá tenías el ángulo alfa, el beta, acá el θ, ya está. ¿Ahora qué hago? Ahora reemplaza tus ángulos, o busca obtener tus ángulos, todos tus ángulos en este ángulo de acá. Porque ese de ahí cumple algo. ¿Cuánto vale ese ángulo de acá, Nicolás? 180. ¿Cuál? 180. 180, muy bien, Luis, también está atento. Perfecto. Mira, este vale θ. Una parte, o sea, de mi ángulo de 180, de mi ángulo llano, es θ. Por correspondientes, ¿cuánto vale este? Por ángulos correspondientes, ¿cuánto vale? 90. No. Mira lo que voy a hacer. Por ángulos correspondientes, Valen lo mismo. ¿cuánto vale este ángulo? Valen lo mismo. ¿Cuánto es? Lo mismo que el otro. ¿Y cuánto es eso? 90. Alfa. 90, no. Alfa, muy bien. Mira la figura de lo que está pasando. En ángulos correspondientes pasa eso. ¿Qué cosa? Que uno se va a teletransportar al otro lado. Pues, ahí. Alfa me diría, ¿ves? Entonces lo vuelvo a dejar ahí mi angulito, ya está. Déjalo en paz el angulito, ya está. ¿Y este vale? Alfa. Muy bien, Luis. Ahora, aplica tu propiedad de la Z. ¿Cuál es la propiedad de la Z? Mira, si estos dos son paralelos, este con este, acá se forma una Z. Aquí y acá. Ya, mis. Entonces, ¿cuánto vale este angulito? El del centro. Estás usando una propiedad de ángulos alternos. ¿Cuál es esa propiedad? Ángulos entre paralelas. Beta, vale, muy bien. Esa propiedad se llama alternos internos. ¿Te acuerdas de esto? ¿Ya? Si esto vale 50, ¿cuánto vale esto? 50. 50 también, chicos. Si esto vale 70, ¿cuánto vale esto? 70 también. Eso de ahí se llama la propiedad de los alternos internos. Cuando dos rectas son paralelas y una secante, la de allá se completa y me sale el mismo angulito. Ya, profesor, ¿y ahora cómo hago? Yo no sé, no he demostrado nada. Si has demostrado, date cuenta que teta más beta más alfa están conformando a todo el ángulo que estábamos buscando. ¿Cuál es ese ángulo, Miss? Es 180. Ah, entonces se cumple que 180 es igual a alfa más beta más teta. Ah, ya. Listo. ¿Se entendió, chicos, esa demostración? Para que tú entiendas la siguiente, en la siguiente demostración se aplica lo mismo que se aplicó acá. O sea, lo que ya habías visto anteriormente. ¿Qué cosa era? Trazar una paralela y con las propiedades poner dos ángulos en el otro. Vamos a hacerle una señal para que lo pongas acá también. En resumen sería prolongar AC, luego trazar una secante, luego hacer el ángulo de 180 y con eso demostramos que alfa más beta más teta es igual a 180. Exacto, esa es la demostración, chicos. Uh-huh. A ver, veamos la siguiente, que es idéntica. Bueno, idéntica no, casi idéntica. ¿Qué me dice? El cálculo de la medida del ángulo externo. ¿Ya? Tú sabes que tus triángulos tienen ángulos internos, ¿no? A ver, esa partecita no habíamos dicho. Tus triángulos tienen tres ángulos, acá está, 1, 2, 3. Pero fuera de eso, chicos, también hay otros ángulos. Si estos de acá se llaman internos, ¿cómo se llamarán los ángulos de afuera? Se llamarán externos. Perfecto, externos. ¿Y si cuántos ángulos externos tiene? Si un triángulo tiene tres vértices, tiene tres ángulos. Ahora, ¿cuántos ángulos externos tiene? Ah, profesora, no sé. Mira, tiene uno por el lado derecho acá y otro por acá. Sí, pero por opuestos por el vértice yo sé que vale lo mismo. Sí, pero técnicamente son dos ángulos externos. Cada vértice comparte dos. Profesora, ¿y este de acá?
No, ese en realidad ya no sería externo por ángulos opuestos por el vértice es el mismo, pero es interno. O sea, no se considera externo. Ah, ya, ya. Entonces, el de acá también tiene otro externo y el de acá también tiene otro externo. Pero para casos de demostraciones y para casos de propiedades, en realidad, cuando a ti te pregunten eso, tú ya sabes, ¿no? O sea, la profesora me dijo que hay un externo por acá, pero también puede haber otro externo, sí. Pero eso no es lo que te estaba indicando de antes. Antes estaba diciendo, para la propiedad, tú tienes 3 internos, listo, y tus externos también tienes 3. Otra cosa es que valga la medida igual y que haya por el otro lado otro. También hay 3 externos. En una propiedad de las próximas, creo que es en la siguiente, te va a tener que algo que ver con la suma de la medida de los externos. Entonces tú también, ¿cuántos externos? 3 también, nada más. Pero para realizar problemas, tú sabes que a la derecha hay un externo, pero a la izquierda también hay otro, así que tienes que revisar eso bien. Y a ver, para no marearnos más. Cuando yo quiero el ángulo externo de uno de los vértices, a ver, termino esto y me consultas, te guardo tu consulta. Tengo 3 vértices, ya estamos. 1, 2, 3. Y yo tengo solamente 2 ángulos. Es este, alfa, y este beta. Me están pidiendo el ángulo externo, X, el de acá. ¿Cómo hago? Profesora, la misma técnica. Vuelve a trazar una paralela. Este es A, B y C. Usted trace la paralela acá. A, B, sí, A, B traza. Ya mismo. ¿Qué hago? Ahora hace la Z, o sea, alternos internos, y este de aquí va a valer beta, mis. Este vale beta, ya. Y por correspondientes, ¿cuánto vale este? Este vale lo mismo que este, profesora. ¿Cuánto es eso? Alfa. Entonces todo su X, ¿cuánto valdría? Mi X valdría alfa más beta. Ya está. Dime, Luis, ¿tu pregunta cuál era? Entonces, en esta propiedad, en la número 3 sería la suma de las medidas de mis ángulos externos, ¿cuánto es? Considerando uno por vértice es 360. A ver, vamos a demostrarlo por acá. Ya, profesora, a ver, hay que demostrar eso. Ya, tengo mi triángulo, listo. Y acá tengo, mira, dibujé mal, por acá era. Entonces, perdón, ya. Este vale X, este vale Y, y este vale Z. ¿Cómo se demuestra este tipo? Igual, chicos. ¿Cómo igual? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en esta propiedad anterior. ¿Qué cosa hizo acá? Trazó una paralela. ¿Y qué cosa hizo acá? Trazó una paralela. ¿Por qué traza paralelas, profesora? Porque eso es lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior no hemos aprendido a trazar paralelas, claro, pero hemos aprendido propiedades con paralelas, entonces hay que usarlo. Ya, Miss, usted tiene 3 vértices, A, B y C. ¿Dónde lo va a usar? En cualquiera. Ya, yo quiero usarlo en el A. A ver, ya. Demuéstrala en el A entonces la propiedad, acá. Ya. ¿Cómo demuestro? Trazo una paralela por el vértice A. No entiendo. O sea, si tú ya utilizas el A, ¿qué lado te queda? Ya, si usted utiliza el A, me quedaría este lado, BC. Perfecto. Traza una paralela a BC. Ya voy a trazar una paralela a BC. Así, entonces sería así. Muy bien, trazaste tu paralela, listo. ¿Qué más? Ahora relaciona tus ángulos. Ya, esto lo voy a sacar para que no se vea tan abrumado mi dibujo. Esta colita que está por acá también. Ya está. Este ángulo Z, a ver, vamos a tomar el gráfico y vamos a cortar este pedacito y vamos a moverlo. ¿Dónde iría? Por correspondientes iría aquí, ¿verdad? Cierto. Ya está, pero está ahí en realidad. ¿Dónde iría entonces el Z? Por acá, mis. Este vale Z. ¿Ah? ¿Qué más? El Y. Ya. Ese Y, ¿dónde iría? Igualmente, mis, por correspondientes va a moverse y va a caer así. Va a ir bajando, 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 bajando y llegar hasta acá. ¿Todito ese ángulo? Sí, todito ese ángulo. Ya, mis. Entonces, el Y sería este pedacito de acá. Todo este pedazo de acá. Muy bien.
Espérense, voy a poner un Y igualito ya, porque eso parecía otra letra griega. Ya está, mis. Listo. ¿Qué conoces de ese ángulo? A ver, ¿quién es línea que pueda participar? Xiomara, ¿qué conoces de ese ángulo de acá? ¿Cuánto vale este ángulo completo? Es una vuelta que sería 360. Exacto, esa vuelta vale 360 grados. Nosotros hemos completado todo en el punto A, en el puntito para darnos cuenta que toda la vuelta es 360. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la propiedad? Sí, mis X más Y más Z vale 360. Ahora, como tarea, chicos, bueno, esta es una tarea extra para los que los quieren mostrar. Hagan lo mismo que hemos hecho en el A, pero hazlo en el B y en el C. En una hojita tú mismo hazlo. Ya eso lo haces claro después de la clase, ¿no? ¿Sí? A ver. Estos últimos teoremas, chicos, la 4 y la 5, tienen que ver con los lados del triángulo. Esto lo vamos a completar la próxima clase. Ahorita nos vamos a pasar a los ejercicios, ¿ok? Para ir avanzando un poquito más. Ya, a ver, los ejercicios serían estos. Ah, exacto. Estos son ejercicios, de ahí vienen los problemas, ya. Ya, mis, a ver, acá me piden calcular X. X es este angulito. Ah, ya, mis, acá tengo que usar la segunda propiedad que usted ha dicho. En un triángulo, está acá, el de abajito, el ADC, en este triángulo, la suma de los dos ángulos internos me da el externo. Entonces, ¿qué se cumpliría? Que alfa más teta, más tita, es igual a X. ¿Por qué? Porque el teta y el alfa son internos, y el X es el externo. Ah, ya, muy bien. Pero acá no me sale nada, no sale ningún dato. No, no sale ningún dato. ¿Dónde más tienes que usar? Ah, ya sé, ya. En mi triángulo ABC. Mi triángulo ABC, ¿qué se cumple? Primera propiedad, ¿qué se cumple? Que la suma de todos los ángulos es 180. 180. O sea, alfa más tita más alfa más tita más 60 es igual a 180. 180. Rápido, pues, entonces lo paso. Y me queda que 2 alfa más 2 tita, ¿vale? 120. 90. ¿Y la mitad de Ah, 120? no. 60. Ah, mis alfa más tita vale 60. Oh, y eso era justamente X. Ah, ya mis, entonces X vale. Exacto. X vale 60 graditos. 30. 60, chicos. La mitad de 120 es 60. Alfa más tita es X, entonces alfa más tita es 60. Lo comparo los dos y me sale lo mismo. Dicen, el problema que estaba al costado, lo mismo, chicos. ¿Cuánto sería alfa más beta? Alfa más beta, ¿cuánto es? 80. X, muy bien. Bueno, Ahora, en todo el triángulo ABC, ¿qué se cumple? Beta más alfa más beta más alfa más 100 es igual a 100. 180. No, más 100. ¿El interno este vale 100? No, 180.